¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Como ya me presento en diferentes videos que estamos desarrollando y que hemos emprendido con esta pandemia. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Tengo 12 años de profesión como psicólogo y bueno, también tengo alguna formación complementaria y una maestría en desarrollo local, con mención en población y territorio. Y hemos emprendido estos videos que lo colocamos en Facebook y la mayor parte que nos siguen en Facebook pueden también dirigirse a mi canal en YouTube con mi nombre, valga la redundancia. Entonces ahí en YouTube me buscan y ahí van a encontrar ustedes este canal y con diferentes conferencias, tanto de la investigación, la psicología organizacional, el desarrollo local, entre otros temas que abordamos en las conferencias. Pero también el desarrollo local implica también la psicología, implica también dialogar con otras profesiones, con otras áreas que son importantes y mucho más en esta pandemia que nos implica emprender, innovar. Entonces estamos dialogando con diferentes profesionales del ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, futbolístico, etcétera. El día de hoy estoy con Pedro Guevara. Pedro Guevara es del cantón Chordelej y bueno, un amigo que hemos compartido también canchas en el fútbol, ha sido futbolista, ha jugado también ascenso segunda categoría en Liga de Cuenca, también jugamos en Bacos acá en el Inter Jorgas y también en Chordelej, algunos, el fútbol barrial, el fútbol Inter Jorgas, etc. Entonces, Pedro también es un futbolista, pero además de eso, él es licenciado en gestión y desarrollo turístico por la Universidad de la SUAY y tiene ya 5 años de experiencia, es un emprendedor, un empresario prácticamente, un emprendedor en el campo turístico, ya que cuenta con su agencia de viajes, que es Candonga Viajes, y que ha ofertado durante todos estos tiempos, hasta la actualidad, paquetes nacionales e internacionales con diferentes destinos turísticos. Y bueno, con él vamos a hablar asimismo de lo que es turismo, de lo que es los viajes nacionales, internacionales, y después de pronto podemos ir acotando la importancia del turismo en el Ecuador y bueno, en el mundo también. Entonces, esa sería la presentación de Pedro Guevara. Bienvenido, Pedro. Para mí es un gusto que des parte de tu tiempo para dialogar, colocar este video en redes sociales y en YouTube. El rato que estamos grabando sería buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Hola, hola Elvis, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. Al mismo tiempo te felicito por crear este programa para poder darnos a conocer muchos profesionales de la región. Y para mí va a ser un gusto poder entablar una conversación de un tema tan importante y al mismo tiempo afectado en este tiempo como es el turismo. Estoy a las órdenes y estoy a las órdenes para tus inquietudes y preguntas. Chévere, Pedro. Muchísimas gracias. Efectivamente, el COVID creo que nos ha afectado a muchos sectores familiares, económicos. Es una crisis, sistema que estamos atravesando y que, bueno, que sea la oportunidad también para que te des a conocer tú como profesional y bueno, nos cuentes un poquito tus vivencias, tu experiencia dentro del campo turístico, y ahí iremos tocando el tema de la crisis. Sin embargo, es un poco una visión retrospectiva de lo que ha sido tu emprendimiento. Prácticamente eres un empresario del turismo con la agencia de viajes, tanto que ha funcionado en Chordelé como en la ciudad de Cuenca. Y bueno, no sé si una pregunta de partida sería, ¿por qué es importante el turismo para la economía y para el desarrollo? Bueno, te comienzo más o menos hablando de la trayectoria que yo tengo. Mi trayectoria básicamente inicia en el año 2015, después de 2 años de haberme yo graduado en la Universidad de la SUAY, a raíz de que en mi rama del turismo, en realidad es muy difícil encontrar o buscar empleo que tenga un salario, digamos,
cómodo en estos tiempos. Entonces, a raíz de ese problema me surge la idea de yo mismo emprender un negocio turístico. En este caso, yo en ese año creé mi propia compañía que se llama Candonga Viajes. Esta empresa es dedicada a lo que es venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales. Eh, Tengo ya 5 años manejando la compañía, gracias a Dios me ha ido muy bien. Al momento estamos un poquito en momentos difíciles, no está funcionando del todo la agencia por esta cuestión del coronavirus, pero anteriormente a la pandemia nos estaba yendo muy bien. A raíz de eso pudimos crear también lo que es la agencia Candonga Viajes en el cantón Chordeley, donde yo resido. Y básicamente a lo largo, bueno, de mi trayectoria, pude conocer lo que es la importancia de lo que es el turismo en el país. Más allá que cuando uno escucha hablar de turismo, escucha más o menos relaciona lo que es el ocio y vacación. Básicamente es todo lo que se relaciona cuando escuchan turismo. Pero si uno se enfoca y estudia muy adentro lo que puede generar el turismo como negocio, es bastante importante, ¿no? Es la segunda potencia económica aquí en el país. Y es por ello que debido a esta pandemia también la economía del país está como está, ¿no? Debido a que sin transporte, sin vuelos, básicamente no tenemos cómo generar, digamos, o cómo demostrar el turismo si no tenemos turistas extranjeros. Eh, Esa ha sido básicamente mi experiencia eh, neta, básicamente en emprender mi negocio y poder vender y ofertar servicios turísticos tanto en la ciudad de Cuenca como en Chordeley. Así es, Pedro, realmente el tema es uno de los sectores más afectados del tema turístico, efectivamente, por, como tú dices, como lo que es la movilización, los vuelos que se han visto limitados, los cierres y el temor que todavía existe en muchos países, justamente por estos temas. Justamente veía en las noticias, muchas compañías de aerolíneas han quebrado y quizás es uno de los sectores más afectados por el coronavirus en este año 2020. Varias compañías quebradas en lo que es vuelos internacionales. No sé si tú tienes alguna información sobre esto y si no, bueno, no habría problema, pasaríamos a otros temas. ¿Cómo miras el tema del quiebre de muchas compañías a nivel internacional? Especialmente en los temas de aerolíneas principalmente. Pero bueno, no solamente es en aerolíneas, porque también he visto que hoteles como el Barceló en Salinas también han quebrado. Había alguna noticia que vi durante la pandemia, la cuarentena que estábamos encerrados, también había quebrado el Barceló, que es uno de los pilares, motores de la economía en Salinas, acá en el Ecuador. ¿Cómo miras el sector hotelero, el tema de las aerolíneas, que son grandes empresas y que estas grandes empresas han quebrado? No se diga pequeños negocios, que estamos atravesando realmente una crisis tremenda. Así es, Elvis. Bueno, lamentablemente a raíz de esta pandemia hubo quiebre de importantes aerolíneas debido a que no tuvieron afluencia de rutas ni pasajeros y debido a gastos extremos tuvieron que quebrar. A raíz de esto y de la paralización en todo el país, también se vio afectada lo que son las empresas pequeñas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Cuenca, prácticamente son contadas las agencias que todavía podemos eh, abrir las puertas para brindar nuestros servicios. Prácticamente el 70% de agencias, tanto operadoras como internacionales, están cerradas debido a que, como tú sabes, todo negocio tiene que pagar lo que es la renta, gastos de empleados y todo lo demás. Se han ido totalmente a la quiebra, ¿no? Tengo colegas que realmente están desesperados porque no encuentran una actividad en la cual ellos puedan
desenvolverse y sustentar a las familias. Justamente a raíz de esta crisis que hemos tenido las agencias de viajes y demás operadoras turísticas como los hoteles, la semana pasada hubo también una protesta. Lamentablemente yo no pude asistir, pero fue en la ciudad de Quito. Una protesta contra lo que es la ministra de Turismo actualmente, ¿no? Debido a que nosotros como emprendedores, como dueños de compañías, estamos solicitando, digamos, algún crédito de ayuda o al menos una cancelación de los pagos de los impuestos. Y lamentablemente la señora ministra no ha dado una respuesta a este problema. Entonces es por eso que nos vimos guiados a asistir a una protesta y a la vez también levantar la voz para que se nos escuche y se nos ayude de alguna manera a estas empresas que realmente están quebrando. Hoteles, básicamente ahorita los más afectados son las agencias locales, las que estaban dedicadas al turismo receptivo, ya que no Las tenemos, operadoras. exacto, no tenemos turistas extranjeros, que era el corazón, digamos, del negocio. Entonces, básicamente estamos quebrados y si no creemos que esto se va a ir de largo, van a seguir desapareciendo más empresas. Así es más o menos cómo nos afectó lo que es esta crisis a las empresas turísticas. Claro, realmente es un tema bien, bien fuerte, realmente generan impactos tremendos. Como te decía, bueno, tras cámaras, realmente es una crisis económica, sanitaria sin precedentes, digamos así. Si comparamos con la del 99, esta prácticamente, ¿qué sería? Muchísimas veces más. Algunos lo comparan con el crack del año 1929 a nivel internacional, pero en el contexto ecuatoriano la mayor crisis y antecedente que tenemos es en 1999 y esta realmente es una crisis brutal. Tú dices que han asistido a una protesta y bueno, se ha visto en muchos sectores que realmente eh, están afectados económicamente o estamos afectados económicamente. Eh, ¿Qué, qué consideras tú que, ya mencionaste el tema de suspensión de créditos, el tema de suspensión de impuestos, de facilitación de crédito? ¿Qué otras medidas o estas, qué se debería hacer para tratar de un poco medio de solventar esta situación económica en el sector turístico? Que bueno, aparte de las agencias, tenemos los mismos restaurantes, tenemos los hoteles, tenemos, bueno, en torno al turismo se mueve muchos otros aspectos, porque es una industria multiárea, digamos así, es, bares, restaurantes, hoteles, de pronto el mismo turismo comunitario, etcétera. O sea, son un sinnúmero de factores que giran en torno al turismo. ¿Y qué medidas serían un poco medio de petición al gobierno o a las instituciones correspondientes para reactivar este sector tan importante para la economía ecuatoriana, desde tu visión? Bueno, lo que realmente estábamos, uno de los puntos que tocamos y que estábamos protestando, digamos, es que al menos nos den reapertura de lo que es la emisión de pasaportes en el registro civil, ya que hay, como tú sabes, hay personas que quieren ahora viajar, ya sea, principalmente hay dos destinos que actualmente se están comercializando. Las personas actualmente no están queriendo viajar por vacaciones o comprar tours ni nada, sino básicamente, lamentablemente también es saber que hay personas que quieren viajar a los Estados Unidos, comprar el ticket a Estados Unidos, pero lamentablemente los pasaportes están caducados y no tienen forma alguna de sacar estos pasaportes porque el registro civil actualmente está atendiendo a personas que tuvieron turnos en los meses que tocó la pandemia, entonces es imposible ahorita, digamos, sacar un pasaporte. Y aparte de Estados Unidos, también otro destino que lamentablemente la gente está optando por viajar es México. Como tú sabes, México es un país fronterizo
en el cual se necesita comprar un paquete turístico para poder ingresar a ese país. Entonces, nuestra economía al momento lo que se mueve, como te digo, es lo que es ventas a paquetes turísticos a México o ventas de tickets a Estados Unidos, debido a la crisis que hay acá. Entonces, lo que estábamos queriendo, digamos, básicamente pedir a la ministra de Turismo es que nos den reapertura del registro civil para que ellos puedan sacar sus pasaportes, y otro punto importante es que nos ayuden con un crédito a las pequeñas empresas. ¿Para qué es este crédito? Para el mismo hecho de no quebrar, para poder solventar los gastos de la pandemia, para poder pagar a empleados que no fueron pagados en todos esos meses. Es decir, esos dos puntos son los puntos básicos. Eh, en lo que es el turismo local receptivo, básicamente no podemos pedir nada porque lamentablemente, por más que pidamos, no depende del gobierno, es un tema mundial. En países internacionales, por ejemplo, de Europa, lamentablemente hay aeropuertos que están cerrados. Aquí en el país ya están abiertos los aeropuertos, pero no se ve la afluencia de turistas, o sea, no vienen turistas en estas épocas. Entonces, en el ámbito local receptivo, lamentablemente, el único pedido fue también del crédito, ¿no? Que ayude este crédito para poder solventar en gastos administrativos de las pequeñas empresas. Eso es básicamente lo que pedimos a la ministra, pero lamentablemente no nos ha sido escuchada esa petición. Es por eso que siguen semana a semana quebrando más empresas turísticas. Realmente una situación realmente tremenda lo que está afectando el turismo, como tú dices, a nivel internacional, pero también el receptivo, que no hay turistas que vienen a nivel internacional y bueno, de pronto también se impulsó un feriado en algo con el turismo que ha tenido diferentes miradas, unas a favor, otras en contra, que fue el feriado pasado de la semana anterior. ¿Y cómo lo miras eso de ahí? O sea, de pronto el turismo internacional no viene, pero esta estrategia supuestamente para mitigar el turismo nacional interno, digamos, ¿qué mirada lo tienes tú y qué has conversado con otra gente que está en el ámbito? Bueno, mira, yo vi un reportaje que viene del estado de España, de las representaciones turísticas de España, y según estudios realizados por ellos, ven que luego o mediante esta pandemia, el turismo local, es decir, el turismo nacional, ya sea ecoturismo, turismo comunitario, todos estos turismos, este tipo de turismos van a sobresalir, porque, porque la gente ahorita, como tú ves en la pandemia, si tú te das cuenta, la mayoría de gente ha optado por visitar los lugares turísticos de nuestra zona. Gracias a esta pandemia hay mucha gente que ha logrado conocer por primera vez atractivos turísticos dentro de nuestra región, o a su vez también hay otros muchachos que han optado por la bicicleta. Mediante la bicicleta han logrado conocer atractivos. Y todos estos atractivos, mediante la publicación de fotos, videos de toda esta misma gente que viaja, se están dando a conocer, ¿no? Antes de la pandemia, nadie optaba por viajar a estos lugares, y ahora, mediante esta pandemia, tú ves que hay personas que optan por viajar por conocer los lugares cercanos a los cuales tú puedes acceder por tu propia cuenta, es decir, no tienes que comprar un ticket aéreo, no tienes que estar en contacto con personas extrañas, sino tú puedes armar un grupo de 5 personas y puedes organizarte y visitar, por ejemplo, como ejemplo, las Tres Lagunas, el Fasañán. Entonces, mediante esta pandemia, si es que podemos sacar algo positivo, es que las personas locales de nuestro país vamos a optar
por viajar a estos lugares que tenemos alrededor, cerca, ¿no? Ya no vamos a optar por lugares internacionales más por miedo a este virus y vamos a optar por visitar lo nuestro. Yo creo que eso se dará, ya se está dando incluso, eh, y yo estoy seguro que se va a dar con más fuerza el año que viene, si es que sigue esta pandemia. Entonces, si algo podemos sacar de positivo es eso, ¿no? Que gracias a la pandemia mucha gente se ha podido dar cuenta de las riquezas naturales y culturales que tenemos aquí en la región. Claro, ese sería, digamos, el otro lado de la moneda. Realmente, como tú dices, eh, bueno, sí ha habido un turismo nacional de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de Chordelec, de Gualaceo, que los fines de semana, feriados, de alguna manera la gente de Cuenca, de la ciudad, de pronto por su sistema de estrés, de trabajo en la ciudad, digamos, el mismo sistema de vida o estilo de vida citadino hace que la gente, o ha hecho históricamente que la gente desde los fines de los 90, 2000, inicios del siglo XXI, han venido acá a los centros, principalmente a los centros urbanos, me atrevería a decir, porque sí ha faltado muchísimo el tema de que el citadino de Cuenca, de Azogues o de Machala, por ejemplo, que está cerca, o de Guayaquil mismo incluso, que ha sido un componente importante para el turismo de Chorrelega específicamente, y bueno, parte también de Gualaceo, como que más venía a los centros urbanos. En el caso de Gualaceo, zapatos y gastronomía, y en el caso de Chorrelega, joyas y artesanías, digamos, complementarias. Pero como tú dices, ahora estamos viendo que nosotros mismos, los gualaseños, los de Chordelej, la gente de Cuenca, se está acercando a lugares naturales donde que no hay mucha concentración de gente. De pronto, como bien lo dices, y esto hemos analizado con otra gente también, y otra vez también entrevisté a Miguel Yuctor en el campo turístico, y también alguien que no está vinculado con el turismo, pero que trata de rescatar las tradiciones, como es Guillermo Rodas Ulloa. Con ellos hemos abordado esta importancia de ir fortaleciendo este turismo más disperso, digamos así, porque incluso, no sé, como tú dices, es una oportunidad para ir repensando el turismo e irnos acercando a estos lugares. Acá tenemos realmente lugares maravillosos, Fasañán, las Tres Lagunas, en Chorreleg, en Sixig, tenemos el mismo Chocchi en Sixig, ¿cómo es? El Ayllón, acá tenemos el Coyay en toda la zona de Gualaceo, Chorreleg, Paute, que va hasta Sevilla de Oro, Mailas, bueno, realmente hay un sinnúmero de sitios así que son realmente espectaculares, acá también en el Aguarongo, y bueno, cuántos lugares que son fascinantes, y de pronto ir pensando en reactivar este turismo provincial o austral sería inclusive. Eh, ¿Cómo le miras eso de ellos? O sea, porque de pronto hay una desmotivación en el sector turístico por esto de los viajes internacionales, pero de pronto las mismas operadoras podrían reinventarse a ir a estos lugares donde que no haya mucha concentración de gente y más bien necesitan contacto con la naturaleza. ¿Cómo le ves de toda esta situación y qué estrategias se podrían ir reactivando en torno a los colegas que están tuyos en el turismo, inclusive tu misma agencia? Exacto. Como tú mismo dices, Elvis, bueno, siempre se dio el turismo en nuestra zona, pero siempre fue el turismo de paso, como se dice, un turismo en el cual van a Gualaceo 2 horas, vienen a Cachorrelec por 3 horas y se van, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se ha dado ese mismo turismo, pero no se ha podido rescatar los lugares que hoy en día la gente está visitando, ¿no? Como tú mismo dices, las Tres Lagunas, acá en Chordelej, en Gualaceo Mailas. Entonces, quiera o no, bueno, yo creo que si es que las autoridades, porque todo parte desde ahí, si es que las autoridades, digamos, pudieran también desarrollar actividades que estamos desarrollando nosotros, como visitar estas zonas, quizás se les pueda también eh, abrir la luz como para que ellos también puedan dinamizar y planear una estrategia de desarrollo turístico en estos lugares. Porque si tú no vas, si tú no conoces, y siempre ha pasado esto, ¿no? Nosotros cuando estudiamos turismo hacíamos algunos proyectos turísticos, eh,
en diferentes zonas que no son muy visitadas. Dábamos este proyecto a los municipios o juntas parroquiales y nunca, ni siquiera creo que lo abrían estos proyectos. Yo creo que todo partiría desde las autoridades, ¿no? Si es que las autoridades, digamos, pudieran ver lo que se pueda explotar, yo creo que desde ahí partiría la idea, mediante proyectos reales que puedan generar que estas zonas se puedan dar a conocer. Y yo creo, estoy segurísimo que después de esta pandemia, si es que se hace un estudio, un proyecto de, más que nada de crear infraestructura turística en estas zonas, ¿no? Infraestructura básica, básicamente como servicios básicos, señalética, y también implementar lo que es la promoción, ¿no? El marketing Ahorita, turístico, ex- territorial. ahorita todo básicamente es por internet. Te pongo como ejemplo, ahorita hay muchas personas que antes de la pandemia nunca creaban páginas, nunca vendían nada por internet, pero a raíz de la pandemia, ahora por ejemplo, acá en Chordelec, todas las joyerías tienen su propia página de joyas, publican a cada rato en Instagram y se ve que venden, ¿no? Yo digo, eh, ¿por qué no crear una página del municipio mismo que pague publicidad en diferentes redes sociales y que promocione los principales atractivos turísticos con buena fotografía, con buena imagen? Y todo eso se va a esparcir y yo creo que va a despertar la curiosidad de los mismos turistas nacionales aquí en el país, porque nos vamos a enfocar netamente a lo nacional. O sea, que turistas que vienen acá a Chordele o Gualaceo también puedan, a más de lo que es la artesanía y cultura, puedan también hacer una caminata, un trekking, otra actividad también que diferencie de lo normal que se venía practicando acá en esta zona. Así es, realmente es espectacular. Por ejemplo, eso te contaba de la otra vez eh, al Memo Rodas, al Guillermo Rodas. Bueno, él es arquitecto, pero salieron con los amigos a hacer desde San Antonio en el río Santa Bárbara, en el caso de Choseleg le llaman el Tamaute, desde esa zona de San Antonio, de Tamaute, más arriba incluso, bajaron en boyas, digamos como amigos, digamos más como un club, digamos de amigos, más que nada. Y como tú dices, hay también otra gente que está comenzando a moverse a las montañas, haciendo con el Patricio Naranjo, que es un atleta también, comienzan a hacer trail running y todo esto. O sea, de pronto sí nos hace falta y yo creo que es una oportunidad tanto a las autoridades como a los empresarios, incluso a las mismas cooperativas de ahorro y crédito, a las instituciones de crédito, pensar en estos proyectos. O sea, yo creo que ahí también las mismas instituciones de crédito, y acá en nuestra zona, Gualaceo, Chordelé, Cuenca, etcétera, tenemos varias cooperativas realmente, entonces deberían crear líneas de crédito para apoyar emprendimientos como por ejemplo alquileres de boyas, de botes, alquiler de carpas, de pronto, no sé, pues crear también tarabitas, todo ese turismo. Ahí se desconectó Pedro, tuvo algún problema, vamos a esperar que se conecte nuevamente. Eh, un momentito, por favor, estamos conversando con Pedro Guevara, que él es licenciado en gestión turística. Eh, y tuvimos un problema técnico que se desconectó, esperemos que nuevamente se conecte. Les digo, nuevamente estamos conversando con el licenciado en gestión y desarrollo turístico Pedro Guevara, de acá del hermano cantón de Chordeleja, acá en el Azuay, al sur del Ecuador. Y bueno, él tiene su agencia de viaje y nos ha manifestado que realmente el sector turístico es uno de los sectores más afectados con la pandemia en estos últimos meses y tuvimos ahí un problema técnico que, que se salió del internet y bueno, tratamos de reactivar esta conexión con él y vamos a esperar a que se conecte nuevamente. Seguramente es alguna pequeña falla técnica del internet eh, y ahí está nuevamente. Entonces,
habíamos estado dialogando sobre la importancia del sector turístico y de reinventarnos. Sí, Pedro, justamente estaba, bueno, algún problema técnico de tu internet seguramente. Eso te decía, sí, eso te decía que realmente es una oportunidad, yo creo que para reinventarnos como personas, como empresarios, como emprendedores, pero también, como tú dijiste muy bien, a las autoridades, tanto de los gobiernos municipales, a los equipos técnicos, a los asesores, a las mismas instituciones de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, mismos bancos, pues tienen que, las mismas cámaras de turismo a nivel provincial, a nivel de Cuenca, también tienen que pensar en cómo ir articulando no solamente Cuenca, sino ir articulando con los cantones que tenemos lugares espectaculares y maravillosos, y cómo ir pensando líneas de crédito, ir pensando estrategias de innovación diferentes para las agencias de viaje, para los restaurantes. De pronto acá también programas de capacitación en guías turísticos de montaña, guías turísticos de deportes extremos. O sea, realmente hay que irnos reinventando y de pronto ese mismo sector, reactivar el sector turístico nacional, de pronto hacemos más atractivo en algún momento para el turismo internacional. O sea, eh, que sea más bien una oportunidad para reactivar. Y ahí también es el rol de las autoridades, o sea, como autoridades tienen que moverse como técnicos, como asesores municipales, parroquiales, del gobierno provincial, del Ministerio de Turismo, de las mismas cámaras, tienen que articularse para poder justamente, como tú dices, ir reactivando y hacer que las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, comiencen a reactivar, a apoyar a los empresarios, a capacitar guías nativos, a capacitar guías de ecoturismo, de turismo de montaña, de turismo de deportes extremos, que se alquilen, qué sé yo, motos, que se alquilen carritos como hay en baños de... Yo siempre pongo el caso de baños de Ambato, ¿no? Realmente es un Ese lugar, es un para buen. mí, es un buen ejemplo para desarrollar acá. ¿Qué opinas tú, Pedro, de eso como un modelo a seguir de nuestros cantones? Exacto, como tú bien lo dices, a raíz de que funcionen estos atractivos, de que se incremente la infraestructura turística, todo eso, sin duda alguna, va a generar apertura de negocios, como tú mismo ves en Baños de Ambato, prácticamente todo Baños de Ambato es lleno de agencias operadoras de turismo, las cuales rentan bicicletas, bungee, y a todos les va bien. Entonces, yo creo que si es que se logra dar este mayor realce a estos atractivos que tenemos alrededor de los cantones, sin duda alguna va a favorecer económicamente porque da empleo y también como tú bien tocaste un punto, si nosotros nos organizamos bien para que el turista nacional se sienta bien y que venga a visitar estos atractivos, ¿por qué no en un futuro, cuando ya haya lo que es el ingreso normal de turistas extranjeros, va a multiplicarse porque vamos a tener lo que es turismo nacional y también turismo internacional? Entonces, poco a poco, conforme vaya dándose, ¿no? el- ahí estoy Estas, bien, sí. las afluencias de turismo, lógicamente va también a ir generando mayor desenvolvimiento económico, ¿no? En reapertura de negocios y todo lo demás. Y también va a generar también en la juventud también la inquietud de capacitarse, ¿no? Porque va a haber una como fuente de empleo, puede ser también como creadores guías nacionales y todo lo demás. O sea, todo va encadenado, ¿no? Es por eso que el turismo, después del petróleo, aquí en nuestro país es la segunda potencia económica, porque en realidad todo va encaminado, porque va primero lo que es transporte, luego va lo que es alimentación, alojamiento, es decir, reúne un sinnúmero de actividades que son favorecidas gracias al turismo. Así es, realmente. Y otro tema que tocaste, sí quiero tocarlo, no sé si tú lo conoces como marketing territorial. Yo creo que ese es un tema fundamental, pero alguna vez yo asistí a alguna conferencia
la importancia del marketing territorial, es decir, lo que tú ya un poco lo dijiste, que es esto de que los mismos municipios, las mismas juntas parroquiales, traten de establecer, o sea, incluso a veces sin mucho presupuesto, o sea, yo sé que también los mismos municipios a veces están reducidos su presupuesto porque realmente este es si bien es una crisis de ahora del COVID, pero que venimos arrastrando ya desde hace no sé, más de 8 años, bueno, de 6 años, porque con la caída del precio del petróleo en el año 2014 ya tuvimos una primera crisis, digamos, y que después ahora con esto del COVID, pues se intensificó muchísimo más. Entonces, los mismos municipios se han visto reducidos en su presupuesto, y no solo los municipios, sino todos los gobiernos locales y muchas de las instituciones públicas. Pero justamente ahí está el rol de que los mismos municipios y el mismo gobierno nacional, pues dejen que el sector privado también pueda surgir, pues como tú mismo lo dijiste, quitando algunos impuestos, no haciendo tanto trámite. La otra vez veía en las redes sociales un amigo que estaba quejándose porque para sacar una patente realmente necesitaba irse de oficina en oficina, y realmente todas las burocracias que implican a veces los gobiernos locales o los mismos ministerios, en este caso del turismo o de otras ramas, eh, si permiten que los empresarios más bien inviertan, también puedan las mismas instituciones, o sea, los gobiernos locales tienen un rol fundamental que es articular al sector privado con el sector comunitario, con el sector público, para ir estableciendo, yo creo que el tema crédito ahorita también, como tú dijiste, es fundamental. O sea, si no tenemos líneas de crédito con periodos de gracia, entendiendo que estamos en una crisis, si no bajamos las tasas de interés, que no solamente es un tema del turismo, sino que es el tema de la agroindustria, el tema agrícola, el tema ganadero, el tema artesanal, y en general de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas, yo creo que el tema de crédito tenemos que, o sea, bajar esas tasas de interés. Realmente es un tema también que hay que abordarlo, y que tiene que ser un crédito prioritario para las MIPYMES. Y dentro de eso también el marketing territorial. O sea, las autoridades también tienen que pensar en cómo ir generando con pocos recursos, articulando a la gente para que la gente se organice y puedan difundir y posicionar los territorios como atractivos turísticos, que no sean los mismos destinos turísticos que ya estaban. Eso como elementos que yo creo que son importantes dentro del sector turístico. Ahora, no sé cómo le ves el tema de las líneas de crédito, o sea, de los periodos de gracia, porque ahí ya tocaste ese tema, pero sí quisiera un poquito medio más tu visión más profunda de ese aspecto, ya mirando al nivel provincial o local. Claro, como tú mismo dices, bueno, estas líneas de crédito lógicamente vendrían directamente desde el Estado, ¿no? Porque eh, si es que vamos a líneas de crédito privadas, como son cooperativas y esas cosas, eh, básicamente caeríamos en lo mismo, ¿no? Porque, bueno, incluso yo digo que, bueno, nos ayudaría este crédito, pero si es que vamos a lo privado en cooperativas, básicamente es una mentira lo que han dicho ahora que por la pandemia nos están dando periodos de gracia y esas cosas. Pero si tú te pones a sumar, te doy un ejemplo, mi mismo crédito, ¿no? Que yo tengo con una cooperativa, yo no yo no opté por tomar este periodo que dan ellos, el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno va a pagar va terminando pagando más de lo que estaba pactado, ¿no? Nosotros eh, pedimos, es un crédito directamente del Estado, ¿no? En el cual nos brindarían mayores facilidades de pago, como tú mismo dices, periodos de gracia reales, porque en realidad sería un periodo de gracia que no aumente la deuda que uno tiene con el Estado. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros estamos, eh, digamos, pidiendo, ¿no? Un crédito real, más no un crédito con, con disfraz de que te ponen que no te van a cobrar estos meses, pero al fin y al cabo, al terminar el crédito vas a terminar pagando mucho más y vas a terminar perjudicándote aún más porque estás con deudas, ¿no? Entonces, si buscamos un crédito, debe ser un crédito del Estado, ¿no? En el cual realmente nos pueda
facilitar y dar periodos de gracia, no de años, sino de 2, 3 años. Estamos hablando de 2 o 3 años, porque esto lamentablemente lo vemos de largo, ¿no? El turismo, para que vuelva a la normalidad, según estudios, aquí en el país va a tardar a lo menos 2 años para que pueda reaperturarse nuevamente el turismo como venía antes de la pandemia. Sí, es realmente esos factores realmente parece que se va a demorar, como tú dices, 1 año, 2 años y irse reactivando la economía. Hay gente que dice que en el 2021 de alguna manera ya va a crecer la economía nacional, pero para que se recupere como estaba antes de la pandemia, sí requerirá unos 2 años como mínimo, digamos, todos los sectores. Y ahí sí viene el rol de los gobiernos, de fomentar las microempresas, generar capitales, semillas inclusive, para ir desarrollando. Y otro elemento fundamental también es cómo atraemos las inversiones internacionales para poder dinamizar la gran empresa, la mediana empresa y la microempresa. Bueno, eso creo que son algunos elementos que ya hemos ido abordando. Pues Pedro, agradecerte y bueno, pedirte, no sé, de pronto algún tema que se nos haya quedado, que tú quieras abordar, que quieras mencionar aquí, no sé, unos 2 o 3 minutos para, para que tengas para dar esta acotación o algún mensaje que tengas que darlo para cerrar esta entrevista y bueno, quedas también invitado para próximas entrevistas, esperando contar con tu tiempo y importante tener la mirada de diversos sectores, eso es importante, de la economía, de la sociedad sobre estos temas tan importantes y entre uno de ellos es el tema turístico. ¿Cuáles serían tus últimas palabras para cerrar? Bueno, Elvis, bueno, nos quedaríamos toda la noche hablando del turismo, pero porque quedan algunos temas que tocar, pero estaré presto para una próxima entrevista para poder seguir tocando más temas del turismo, porque es un tema que realmente relaciona varios factores. Aprovecho también, Elvis, para felicitarte por este pequeño emprendimiento, ¿no? Ya que nos das la facilidad de conocer a diferentes profesionales, ¿no? Que antes quizás no sabíamos que existían siquiera aquí en la zona. Te agradezco por la invitación y te felicito. Sé que a futuro van a venir días mejores para todos y, y te deseo lo mejor, éxitos en tu programa y estoy a las órdenes para lo que tú necesites. Chévere, Pedro, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Como tú dices, esa es un poquito la intención, ya que a veces en los medios de comunicación, por lo general están personas que son las mismas y la intención de este programa justamente es dar otro rostro, poner otros rostros que comúnmente no tienen esa oportunidad tal vez de expresar sus conocimientos. Hay muchos profesionales, gente incluso no profesional, pero que son líderes y deportistas o gestores culturales que están involucrados en la música, en la danza, en la ciencia. Y bueno, esa es un poquito la intención, tener profesionales diversos, gente diversa y pues ir aportando un poco con la participación ciudadana, porque el tema público, el tema de lo político, el tema de los gobiernos, no solamente lo hacen las autoridades, pues lo hacemos los profesionales, los no profesionales, los ciudadanos. Y también, como siempre digo, a veces es importante la participación ciudadana para un poquito jalarles las orejas y hacerles una crítica constructiva y establecer propuestas y que escuchen a los ciudadanos, las autoridades, las cámaras de la producción, etcétera, dando estos nuevos rostros a un medio de comunicación y al uso de las redes sociales. Agradecerte, Pedro, asimismo deseándote éxitos, estaremos en contacto. Me descargo la entrevista y ya una media hora, 1 hora te etiqueto en Facebook y a los amigos y amigas asimismo que vamos a colocar en Facebook como Elvis Orellana Espinosa y con este mismo nombre pueden también acceder a esta entrevista ya en 1 hora, hora y media
en YouTube, en mi canal en YouTube. Y ustedes ahí van a ver diferentes conferencias y entrevistas con todas estas miradas para ir aportando al desarrollo local de la SUAY, del Ecuador y de nuestros cantones como es Chorrelej, Paute, Sixi, Gualaceo, etcétera. Siempre es importante tener diferentes miradas. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Estoy a las órdenes asimismo para cualquier asesoría en publicidad, pues en las próximas entrevistas o conferencias estamos a las órdenes en ese aspecto. Con esto me estoy despidiendo. Gracias, Pedro, y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, John, y éxitos también asimismo en tus emprendimientos. Gracias, Elvis. Un Chao, chao. abrazo. Gracias. Chao.